Sí, Doc, ya. Ya, muy bien, chicos. Entonces, vamos en la clase de hoy a ver acerca de diabetes mellitus. Vamos a hablar de conceptos generales, de lo que ustedes también deben Buenas saber. Y noches, doctor. Sí se visualiza. si me escuchan, pero chicos, Sí, Doc, sí se escucha. ya me avisan si se entrecorta o algo de eso, ¿ya? Que me solamente reviso si estoy bien conectado al internet. Sí, ya. Muy bien, chicos. Entonces, como ustedes muy bien saben, en el examen de habilitación del CASES se presentan algunas preguntas de diabetes mellitus, ¿no? Y en este caso hay una ventaja fundamental de diabetes y es que el Ministerio de Salud Pública cuenta con su propia guía para que ustedes la puedan interpretar, ¿no? Y ahí nos dan los conceptos básicos que igualmente se manejan con los lineamientos del ADA. Ustedes muy bien saben que el ADA es la Asociación Americana de Diabetes y la Asociación Americana de Diabetes nos da cada año la actualización de sus guías de práctica clínica para, en este caso, poder abordar diabetes. No se considera que la diabetes es una enfermedad crónica no transmisible. No se olviden que estamos una verdadera pandemia de enfermedades crónicas no transmisibles que junto con la hipertensión arterial, la dislipidemia y la obesidad forman parte del famoso síndrome metabólico. Y el síndrome metabólico aumenta de manera muy importante el riesgo de presentar en el paciente a un evento ya sea cardiovascular o cerebrovascular. La incidencia y prevalencia de la diabetes mellitus ha aumentado en los últimos años y se prevé también que para los siguientes años las proyecciones también son importantes, ¿ya? Entonces, de manera general, usted debe saber o debe recordar que la diabetes mellitus se define como una alteración metabólica de causas múltiples caracterizada por una hiperglicemia crónica. Eso es muy importante que ustedes se acuerden, chicos, ¿no? Generalmente, las famosas P's de la diabetes a las cuales nosotros estamos acostumbrados, a la polidipsia, a la polifagia, a la poliuria y a la pérdida de peso, no siempre están presentes todas en un paciente hiperglicémico y estas manifestaciones clínicas aparecen ya en estadios muy avanzados de la diabetes. En muchas de las ocasiones, como ya ustedes les ha de haber pasado o han sido ya testigos en la consulta o en el servicio igualmente de emergencia, los pacientes se les realiza exámenes de laboratorio y por un hallazgo se les encuentra hiperglicémicos. Y realmente el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 es incidental, es lo que corresponde a un incidentaloma. ¿Qué significa eso? Que el paciente no le estábamos estudiando diabetes, pero le encontramos con la glucosa alta. Típico que nos suele pasar, por ejemplo, cuando nosotros nos interconsultan los servicios quirúrgicos, por ejemplo, cirugía general, traumatología, oftalmología, para hacerles chequeos preoperatorios a los pacientes. Y en los exámenes de rutina, que son los exámenes preoperatorios, nos encontramos con valores de glucosa altos. A pesar de que el paciente permanezca asintomático o de las PES tenga una solamente de ellas o dos de ellas, si me hago entender. Entonces, ahí nosotros tenemos que completar los estudios de laboratorio para confirmar en este caso diabetes, ¿no? Entonces, en algunas de las ocasiones, como les menciono, la hiperglicemia que nosotros encontramos en los exámenes de laboratorio es un hallazgo, ¿no? Pero eso ya viene de un cuadro crónico, ¿no? Se considera que el paciente varios años puede pasar hiperglicémico hasta que aparezca la sintomatología. Y al menos las clásicas de las diabetes, como ustedes ya saben, la polidipsia, que es el exceso de sed que tiene el paciente, la poliuria, que el paciente orina igualmente con volumen urinario alto o está orinando mucho, la polifagia, que el paciente tiene un aumento de la ingesta alimenticia y la pérdida de peso ya aparece en estadios muy avanzados de la diabetes, ¿no? Y además ustedes saben que la hiperglicemia crónica se presenta por un desequilibrio en el metabolismo glucídico. Como ustedes muy bien saben, los hidratos de carbono son las principales fuentes de glucosa. Y a su vez, la glucosa es una de las principales fuentes de energía para el metabolismo celular, de las proteínas y las grasas. Y se produce como consecuencias de efectos en la secreción de insulina o succión y el paciente va ya generando diversas etapas.
¿Qué es lo que sucede? En condiciones normales, en una ingesta calórica adecuada, que nosotros ingiramos, normalmente deberíamos de ingerir una dieta entre unas 1800 y 2200 kilocalorías al día, pueden ser metabolizadas el exceso de glucosa, no el exceso de glucosa, la hiperglicemia o la glicemia sanguínea puede ser metabolizada por la insulina. No se olvide que las células beta pancreáticas del páncreas, son las que producen la insulina y de esta manera se regula la hiperglicemia. Pero esto siempre y cuando la cantidad de glucosa sea fisiológica y la cantidad de insulina que se produce a nivel del páncreas también sea la adecuada para mantener un control homeostático de la glucosa. Y de ahí llegamos a los valores normales, que ustedes también ya muy bien lo saben. Se considera en el adulto, siempre igual hablamos de adulto, que la glucosa normal en ayunas está de 70 a 100 miligramos por decilitro. Por más que el laboratorio que usted esté analizando le diga el rango de la glucosa normal es de 70 a 110, 115 o 120 miligramos por decilitro, no nos basamos en los rangos de los laboratorios, sino nos basamos en los rangos que nos ha establecido el ADA, que es de la American Diabetes Association. Entonces, el ADA nos dice que la glucosa en ayunas normalmente debe estar entre 70 y 100 miligramos por decilitro. Nosotros también, para analizar simplemente esta glucosa en ayunas, debemos comprobar que nuestro paciente haya permanecido en un ayuno adecuado. Y se considera que el ayuno adecuado es de al menos 8 horas. Y el ayuno adecuado se define como la abstinencia del consumo de alimentos sólidos y alimentos líquidos por un lapso de 8 horas. Es decir, el paciente no debe tomar ni agua en un lapso de 8 horas, es decir, puede máximo merendar hasta las 10 de la noche y hasta el día siguiente ya no come nada, no toma agua, no toma ningún alimento, hasta poderle hacer la glucosa y determinar que esa glucosa derive realmente de un ayuno adecuado de 8 horas. Entonces, ese nivel de glucosa en ayunas se debe marcar en 70 a 100 miligramos por decilitro. No se olvide que siempre nosotros el diagnóstico de diabetes lo establecemos a través de la glucosa plasmática, es decir, de la glucosa venosa o glucosa central, son sinónimos. La glicemia capilar no es diagnóstica. La glicemia capilar sí nos sirve para hacer un seguimiento y control al paciente diabético. ¿Que es una muy buena orientación? Es una muy buena orientación. Si usted, por ejemplo, está en la rural y tiene un glucómetro, ya sea del centro de salud o su propio glucómetro, y le hace al paciente una glucosa capilar en ayunas y le encuentra en más de 100 miligramos por decilitro, más de 126 miligramos por decilitro, ¿podríamos sospechar en diabetes? Sí, podríamos sospechar en diabetes, pero no le diagnostico al paciente, sino tengo que mandarle a hacer exámenes de laboratorio, al menos una glucosa en ayunas, para determinar si el paciente en verdad presenta una verdadera hiperglicemia. Y como ya les había mencionado, comprobando que el paciente esté en ayuno y que este ayuno se haya presentado, como ya hemos mencionado, en un lapso mínimo de 8 horas, ¿no? Y como nos menciona igualmente la literatura, un paciente diabético ya presenta una hiperglicemia por algún tiempo. La hiperglicemia es crónica, o sea, no es que de anoche para hoy el paciente se puso hiperglicémico. No, en el transcurso evolutivo de la diabetes, esta fase de la hiperglicemia, esta fase clínica de la hiperglicemia, por un trastorno en el metabolismo de los hidratos de carbono, ya se ha venido presentando en algún tiempo. Y como el paciente tiene un exceso de glucosa, es decir, está muy hiperglicémico, el páncreas, a través de la secreción de la insulina, ya se vuelve insuficiente para controlar toda esa glucosa. Y va quedando un déficit de glucosa que ya no se puede metabolizar, que ya no se puede controlar con el efecto de la insulina y el paciente ya va entrando en hiperglicemia. Entonces, no se olvide que la hiperglicemia crónica propia de la diabetes se asocia con disfunciones y lesiones a largo plazo de diversos órganos y especialmente, ¿cuáles son esos órganos? Ustedes ya los conocen, los ojos, a través de una complicación importante que corresponde a la retinopatía diabética, por la cual los pacientes terminan ciegos o en ceguera irreversible. A nivel renal, la famosa nefropatía diabética es una de las causas más importantes de enfermedad renal crónica terminal, por la cual los pacientes diabéticos pueden terminar en terapias de restitución renal
Modalidad principal, hemodiálisis o diálisis peritoneal. Muy pocos pacientes tendrán acceso a trasplantes renales porque son pacientes comórbidos, es decir, que presentan otras comorbilidades y no serían tan candidatos a trasplante renal. A nivel del sistema nervioso, ustedes muy bien saben que la diabetes mellitus es la responsable de una complicación crónica que corresponde a la neuropatía diabética. Y esta neuropatía diabética puede a su vez, por ejemplo, ser un factor de riesgo para que el paciente desarrolle alteraciones a nivel de los miembros inferiores. Como el paciente tiene su neuropatía diabética, ¿qué pasa en las neuropatías diabéticas? Los umbrales de percepción sensitiva, principalmente del dolor o de la percepción álgica, se alteran. Y el umbral del dolor en estos pacientes es demasiado alto. ¿Qué significa eso? En otras palabras, el paciente ya no siente. Un paciente diabético puede estarse infartando y clínicamente podría presentar síntomas mínimos o incluso estar asintomático. En algunas ocasiones le hacemos el electrocardiograma a un paciente diabético porque le vemos un poco diaforético, un poco hipotenso, taquicárdico y se está infartando. Encontramos un electrocardiograma compatible con lesión necrótica isquémica, pero el paciente no me refiere a dolor precordial, no me refiere, ya le digo, tiene una disnea ligera, pero no tiene la sintomatología clásica de la necrosis miocárdica o infarto de miocardio por la famosa neuropatía diabética, ¿no? El paciente puede presentar alteraciones cardíacas, principalmente de tipo cardiovasculares. El riesgo de enfermedades cardiovasculares, como ya les había mencionado, aumenta de manera importante en un paciente diabético y más aún si se suman otras enfermedades crónicas no transmisibles, como la hipertensión arterial, como la obesidad, como la dislipidemia. A nivel de los vasos sanguíneos, el paciente presenta la famosa enfermedad arterial periférica, por la cual el paciente puede presentar alteraciones en miembros inferiores de tipo isquemia. Y el paciente puede llegar a desarrollar un pie diabético de tipo isquémico que en el peor de los casos necesitará amputación por ya una necrosis avanzada de los miembros inferiores. Entonces, la calidad de vida de un paciente diabético o de una paciente diabética a largo plazo puede verse afectada de manera muy importante, ¿no? Debido a la aparición de estas otras comorbilidades y de las complicaciones que le van a llevar al paciente a estas alteraciones. De ahí derivan, como ya vamos a ver más adelante, que la diabetes tiene complicaciones microvasculares y macrovasculares. Estas complicaciones micro y macrovasculares se desarrollan a largo plazo, más aún o se aceleran en su aparición si el paciente presenta un mal control metabólico, es decir, un paciente diabético indisciplinado que no se apega al tratamiento, que no hace dieta, que no hace ejercicio, que no deja los hábitos tóxicos, que sigue fumando, que sigue tomando alcohol, que sigue usando drogas, que no hace ejercicio, que es sedentario y que tampoco sus otras comorbilidades, como por ejemplo la hipertensión arterial, se encuentra adecuada en un adecuado control. Si me hago entender. Entonces ahí las complicaciones crónicas van a presentarse más brevemente. Y como ya les he mencionado, la calidad de vida del paciente diabético o la paciente diabética se va a alterar. En otras palabras, en el peor de los casos, un paciente diabético va a terminar ciego, va a terminar insuficiente renal, va a terminar amputado, va a terminar en diálisis, va a terminar encamado, va a terminar infartado o con una enfermedad cerebrovascular, ¿no? Y en muchas de las ocasiones estas complicaciones no llegan a ser mortales y el paciente sigue vivo y la carga comórbida de sus complicaciones, como les había mencionado, afecta de manera muy importante la vida del paciente y también resulta ser una carga para el sistema de salud pública. ¿Sí me hago entender? Si un paciente diabético no se acopla o no se adhiere al tratamiento farmacológico, al tratamiento no farmacológico, está, por ponerles un ejemplo, en falla renal con necesidad de diálisis, quien asume el costo del tratamiento de la enfermedad renal crónica terminal en diálisis es el Estado. Entonces, es muchísimo dinero, ¿no? Y es por esto que actualmente, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública busca que sus propias unidades de salud cubran esa necesidad de terapia dialítica en este tipo de pacientes y ya no se les dé prestación externa en clínicas privadas
de diálisis porque los costos son realmente altos, ¿no? Entonces, por esto hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Y no se olviden que las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus en general pueden ser microvasculares y macrovasculares. Las microvasculares, acuérdense, ojo, riñón, por la nefropatía diabética y también nervios. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones microvasculares? La retinopatía diabética, la nefropatía diabética y la neuropatía diabética. Esas son microvasculares, son complicaciones crónicas. Las complicaciones crónicas macrovasculares corresponden al infarto o de miocardio, cardiopatía isquémica, a la enfermedad cerebrovascular y a la enfermedad arterial periférica. Es decir, un paciente le da una enfermedad cerebrovascular, una enfermedad cardiovascular tipo síndrome coronario agudo o una enfermedad arterial periférica caracterizada por un pie diabético, ¿no? Esas son las complicaciones crónicas, porque ya vamos a ver más adelante que un paciente diabético puede también presentar complicaciones agudas. Y estas complicaciones agudas pueden poner en peligro la vida del paciente y en muchas de las ocasiones llevarle a la muerte. ¿Cuáles son las complicaciones agudas? Si sube la glucosa o baja la glucosa. Por eso un paciente diabético se debe mantener normoglicémico, es decir, con un valor de glicemia normal. Si nos vamos a la hiperglicemia, un paciente diabético puede presentar 3 complicaciones agudas relacionadas a la hiperglicemia. 4 serían, ya vamos a ver cuáles. La hiperglicemia simple, la cetoacidosis diabética, el estado hiperosmolar hiperglicémico o la combinación de ambos trastornos, que es un trastorno mixto, es decir, un paciente que presenta tanto acidosis como estado hiperosmolar. El famoso coma diabético, como se conoce popularmente, ¿no? Y la hipoglicemia también puede llevar al paciente a un deterioro funcional importante de su parte neurológica, porque no se olvide que nuestro cerebro funciona básicamente con glucosa y con oxígeno. Entonces, si nosotros mantenemos o caemos en un estado de hipoglicemia permanente, el paciente puede tener alteraciones neurológicas de tipo también permanente, ¿no? Es tal cual como si al paciente le diese una enfermedad cerebrovascular, es decir, el paciente queda secuelado. ¿Por qué? Porque tiene o se le presentó una hipoglicemia, una encefalopatía metabólica tipo hipoglicemia, y por la cual el paciente puede presentar, como ya les dije, alterado, ¿no? Y en otras de las ocasiones, un paciente puede debutar con diabetes con una complicación aguda, si me hago entender. Ya habíamos mencionado que en algunas de las ocasiones o en varias de las ocasiones, la hiperglicemia de un paciente es un hallazgo. Le mandamos a hacer exámenes de laboratorio de rutina o por un control en salud ocupacional o por un control preoperatorio o porque el paciente se deseó hacer exámenes de rutina y le encontramos con valores de glucosa alta. A pesar de que el paciente esté asintomático, podemos estar ante un caso de diabetes que debemos confirmarle y que debemos terminarla de estudiar. En otras ocasiones, un paciente puede debutar con una complicación aguda. Es decir, el paciente no sabía que era diabético, pero viene a la emergencia con alteración de la conciencia, con poliuria, con polidipsia, con polifagia, con pérdida de peso, con alteración de la conciencia y la encontramos con glucosas de 400, de 500, le hacemos una gasometría al paciente, está en acidosis metabólica y le hemos diagnosticado una cetoacidosis diabética. Pero el paciente no era diabético. Entonces, ¿qué pasa en este paciente? Entonces, este paciente está debutando con diabetes, pero está debutando con una complicación aguda. Está debutando con una cetoacidosis diabética, que es la complicación más frecuente relacionada a la hiperglicemia. Está, en este caso, debutando con un estado hiperosmolar hiperglicémico o está debutando con un estado mixto o está debutando con hiperglicemia simple, ¿no? Pero no sabíamos que era diabético, pero hasta que se manifestó la diabetes como una complicación aguda. Como ya les había mencionado, los síntomas clásicos de la diabetes, como son la polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso, no son específicos y con frecuencia faltan. O sea, es muy raro que le venga el paciente del libro que le diga tengo polidipsia, polifagia, poliuria, pérdida de peso y le hicimos una glucosa y le encontramos al paciente con un valor alto de glucosa.
Diversos procesos patogénicos están involucrados en el desarrollo de la diabetes, desde la destrucción autoinmunitaria de las células beta, que es típico de la diabetes tipo 1. Antes, la diabetes se clasificaba como diabetes insulino dependiente y como diabetes no insulino dependiente, sabiendo que obviamente la diabetes mellitus tipo 1 es insulino dependiente total. Porque, ¿qué pasa en la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 1? No se sabe por qué en la diabetes tipo 1 existe un mecanismo autoinmunitario por el cual el propio organismo desarrolla autoanticuerpos que destruyen a las células beta pancreáticas y aparecen desde edades muy tempranas de la vida, como en la niñez, en la adolescencia o en los adultos jóvenes. Y el paciente se manifiesta igualmente con hiperglicemia. En este caso, la hiperglicemia es secundaria a una falta total de producción de insulina porque una buena parte o casi todas las células beta pancreáticas están destruidas por un mecanismo autoinmunitario. Es por esta razón que los pacientes diabéticos tipo 1, desde un inicio en su diagnóstico, su tratamiento va con insulina, porque simplemente no tiene insulina. No le puedo dar un fármaco secretagogo. Ustedes muy bien saben que los dados o antidiabéticos orales tienen las funciones de aumentar la producción y segregación de insulina a nivel del páncreas. Por eso son secretagogos. ¿Por qué le pusieron secretagogo? Porque estimula la secreción de insulina por parte del páncreas. Entonces, yo no le puedo dar un secretagogo a un diabético tipo 1 porque no le funciona el páncreas. ¿A quién estoy estimulando? Estoy estimulando a células muertas, porque las células beta pancreáticas están destruidas. Entonces, es por esto que al paciente diabético tipo 1, desde un principio le ponemos insulina. Entonces, no puede ser que un paciente le diga, doctor, doctora, yo soy diabético tipo 1. Ah, ya, y cuénteme qué tipo de insulina se utiliza y cuánto se pone. Ah, no, doctor, yo no me pongo insulina, yo tomo metformina, 500 miligramos 3 veces al día. Entonces, ese paciente no es un diabético tipo 1, es un diabético tipo 2, porque no es insulino dependiente, si me hago entender. Por eso se llevaba a muchas confusiones. Entonces, como les decía anteriormente, a la diabetes le dividían como insulino dependiente y no insulino dependiente. Pero un paciente, cuando decíamos un diabético no insulino dependiente, decíamos que todos son diabéticos tipo 2. Pero el diabético tipo 2 puede llegar a ser dependiente de insulina. Sí, cuando la afectación beta pancreática ha llegado a su límite total, ya que son, como ya les había mencionado, los pacientes que no se adhieren a los tratamientos y que no cumplen la terapéutica, etcétera, y a la final llegan a depender de insulina, ¿no? Pero no son diabéticos tipo 1, son diabéticos tipo 2. Y con esto no quiero decir que todos los diabéticos tipo 2 van a terminar utilizando insulina, ¿ya? Sino que una buena parte de los pacientes se controlan con medicación oral, que ya les había mencionado, tienen la función de estimular la segregación de insulina, o cuando ya no hay ya la manera de controlarle con antidiabéticos orales, pues ya nos vamos a la insulina. Podemos combinar ambas, podemos combinar medicación como insulina, sí lo podemos hacer, siempre y cuando el paciente tenga reservas de insulina o niveles muy bajos de insulina donde yo pueda combinar ambos esquemas terapéuticos, ¿no? Como ustedes ya muy bien saben, dentro de la clasificación etiológica de la diabetes tenemos la diabetes tipo 1, en donde se presenta una destrucción de las células beta pancreáticas. Usualmente esta corresponde a una deficiencia absoluta de insulina. Por lo tanto, si llegamos a diagnosticar a un paciente con diabetes tipo 1, el paciente va a requerir desde un inicio en su tratamiento insulina. Los criterios diagnósticos de diabetes tipo 1 y tipo 2 son los mismos, son los mismos. Sabemos que ADA nos dice que la glucosa en ayunas de un paciente corresponde de 70 a 100 miligramos por decilitro. Si su paciente tiene entre 100 y 125 miligramos por decilitro, ADA nos dice, ese paciente tiene glucosa alterada en ayunas, o lo que se llamaba antes prediabetes, o intolerancia a los hidratos de carbono o insulino resistencia. Todos son sinónimos. Glucosa de 100 a 125 miligramos por decilitro, el término que nos dice que empleemos ADA es un paciente con glucosa alterada en ayunas. Pero también, para que no se olviden,
Es un sinónimo de prediabetes, es un sinónimo de intolerancia a los hidratos de carbono o es un sinónimo de insulino resistencia. En otras palabras, aquellos pacientes que se encuentren en ese rango de 100 a 125 tendrán mayor probabilidad de desarrollar diabetes si no se toman en cuenta las medidas correctivas del estilo de vida del paciente, orientadas básicamente a la dieta, al ejercicio, al manejo del estrés en el paciente. Si su paciente presenta una glucosa en ayunas de 126 a 200 miligramos por decilitro, tiene un mayor riesgo de ser diabético, ¿ya? Tiene un mayor riesgo de ser diabético. ¿Qué nos dicen las guías? Con una sola muestra no definimos diabetes. Tenemos que primero corroborar que la glucosa haya sido en ayunas. Si le dice, no, sabe que doctorcito, doctorita, me olvidé que tenía que hacerme la prueba en ayuna y yo me hice ya tomado café. ¿Y qué desayuné? ¿Qué desayuno? Le pregunta. Café con azúcar, un tigrillo, huevo frito, etcétera, y un jugo y arroz. Entonces, obviamente, ese valor de glucosa no es en ayunos, es una glucosa postprandial que está elevada. Entonces, no me sirve esa glucosa para establecer el diagnóstico, tengo que volver a repetir el examen de la glucosa en ayunas, obviamente indicando al paciente que debe estar en un verdadero ayuno, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice Ada? Si usted encuentra un paciente con una glucosa entre 126 y 200 miligramos por decilitro, compruebe ayuno y repita una segunda prueba al azar. ¿Qué significa eso? Si hoy usted en la consulta encontró un paciente con una glucosa de 130 y corrobora el paciente que haya estado en un adecuado ayuno, le solicitamos para la siguiente semana. Le decimos, por ejemplo, un paciente Juanito, ¿verdad? Don Juanito. Hemos encontrado su glucosa alta, pero necesitamos repetirlo en un examen. La siguiente semana, el día viernes de la siguiente semana, se va a hacer una glucosa en ayunas. No se olvide que solamente debe merendar y de ahí no toma ni agua, ni nada, ni ningún alimento hasta que el siguiente día le saquen la sangre y podamos ver cómo está su glucosa. Acude con esa glucosa que usted le hace la siguiente semana y le encuentra con una glucosa de 158. Entonces ya son dos valores, el de la semana previa que estaba en 130 y esta semana que está en más de 150. Definimos entonces que el paciente tiene diabetes mellitus. ¿Pero qué nos dice Ada? Podemos corroborar con una hemoglobina glicosilada. ¿Pero qué nos dice en contraparte nuestra famosa guía de práctica clínica del Ministerio de Salud Pública de diabetes mellitus, que es del año 2017 o 2019? 2017 creo que es. Nos dice que nosotros podemos hacer al paciente una hemoglobina glicosilada para confirmar el diagnóstico, pero que nosotros necesitamos que nuestros laboratorios estén avalados por los organismos internacionales para confiar en la hemoglobina glicosilada. Y obviamente ninguno de nuestros laboratorios, ni públicos ni privados, cumplen con estas certificaciones internacionales. Por eso dicen no utilice hemoglobina glicosilada en una parte de la guía del Ministerio de Salud Pública. Pero en otra parte dice sí utilice. Entonces la guía se contradice. Pero bueno, en todo caso, no creo que tengamos laboratorios tan malos o tan pésimos para determinar un valor real o casi real de hemoglobina glicosilada. Entonces, como ustedes muy bien saben, la hemoglobina glicosilada es la fracción de la hemoglobina que se une a la glucosa de manera irreversible. ¿Cómo se llama esta porción de la hemoglobina desde el punto de vista molecular? La famosa HbA1c. Entonces, la HbA1c es la hemoglobina glicosilada. Es decir, es la fracción de la hemoglobina que se une a la glucosa de manera irreversible hasta la muerte del eritrocito. Por eso, nosotros consideramos que la hemoglobina glicosilada es la chismosa del paciente diabético, porque nos dice cómo han estado los niveles de glucosa del paciente en los últimos 120 días o 3 meses aproximadamente, si me hago entender. Porque el paciente diabético puede ser tramposo. ¿Sabe el diabético que tiene turno conmigo mañana en el hospital y yo le reviso al paciente con una glucosa en ayunas para ver cómo está? ¿Qué hace el paciente? Ayer y hoy no come nada, pasa por poco solamente con agua. En ayuno extremo pasa el día de ayer, del día de ayer, que era miércoles, del día de hoy jueves. Se va al hospital a hacerse la glucosa en ayunas
y la glucosa en ayunas le sale perfecta en 78 y me lleva el examen. Tenga, doctorcito, aquí está mi examen de la glucosa y le reviso el examen 78. Excelente, sigamos con Juanito. Don Juanito, su glucosa está perfecta. Vamos a ver cómo está su hemoglobina glicosilada, porque justo este mes, que estamos en abril, le tocaba hacer la hemoglobina glicosilada, porque la última hemoglobina glicosilada le hice en diciembre. Han pasado 3 meses. Vamos a ver cómo está su hemoglobina glicosilada. Y oh, sorpresa, la hemoglobina glicosilada del paciente está en 12, 13, 14%. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente me está mintiendo. De hecho, ese 70, 78 miligramos por decilitro para este paciente que me viene con hemoglobina glicosilada de más de 10%, ya sería hipoglicemia. El paciente está en hipoglicemia porque no ha comido en 48 horas, es decir, está en abstinencia alimenticia por 48 horas. ¿Sí me hago entender? Entonces, la hemoglobina glicosilada nos da el valor real de cómo han estado las glucosas del paciente en los últimos 120 días o en los últimos 3 meses. Entonces, la hemoglobina glicosilada se utiliza tanto como criterio diagnóstico como criterio de seguimiento. Se establece que los valores de hemoglobina glicosilada normales están en menos del 5.7%. Menos del 5.7% el paciente está normal. Si usted tiene una hemoglobina glicosilada entre 5.7 y 6.4%, el paciente tiene la famosa prediabetes. Es el rango de la prediabetes que antes utilizaban solamente en el paciente estos criterios, ¿no? Entonces, si tenemos una hemoglobina glicosilada entre 5.7 y el 6.4%, hablamos de prediabetes. Si le tenemos en más del 6.5%, ya hablamos de diabetes. ¿Cuándo consideramos que un paciente diabético está controlado? Cuando el nivel de hemoglobina glicosilada está en menos del 7%. Imagínense, su paciente viene con 12, 13, 14. Vi una paciente con 18 de hemoglobina glicosilada. Imagínense lo que es tener 18 de hemoglobina glicosilada. Necesariamente la paciente tenía que iniciar la insulina porque ya no le vamos a poder controlar o bajar esos niveles de glucosa. Si me hago entender, toda la paciente es glucosa. Ya, entonces no se olviden eso, ¿no? Si usted tiene un paciente con más de 200 miligramos por decilitro de glucosa plasmática, no se olviden, si en el examen del CAS se les ponen, usted recibe un paciente de 56 años con glucosa capilar en ayunas de 240, le diagnostica diabetes, le manda a hacer una glucosa en ayunas, le manda a hacer una hemoglobina glicosilada, no le dice nada al paciente. Respuesta correcta. Vamos a corroborar nuevamente porque no hacemos diagnósticos de diabetes con glucosas capilares, solamente con glucosas centrales y comprobando que el paciente esté en ayunos. Podemos repetir una glucosa en ayunas o podemos hacer al paciente una hemoglobina glicosilada. Pero ¿qué nos dice Ada? Si su paciente tiene una glucosa en ayunas una glucosa plasmática mayor a 200, independientemente del ayuno, ya no me importa el ayuno. Si usted encuentra un paciente con 250, con 320, con 400, con 500 de glucosa, no me importa el ayuno. El paciente es diabético hasta demostrarse lo contrario. Podríamos hacerle al paciente una hemoglobina glicosilada para corroborar el diagnóstico, o a veces también tenemos los laboratorios, si les ha de haber pasado. Se equivocan en el laboratorio y procesaron las muestras cambiadas y al paciente diabético le sacan como normal y al paciente no diabético como diabético. Puede pasar. Entonces, si usted tiene dudas en el diagnóstico, pues, si este paciente no tiene clínica de diabetes y me sale con glucosa de 500, no será un error de laboratorio, repite el examen, ¿no? No se olvide que siempre, lo fundamental siempre va a ser la clínica, el examen físico, la anamnesis, la historia clínica. Y los exámenes de laboratorio nos ayudan y son muy fundamentales para hacer diagnósticos y seguimientos cuando hablamos de diabetes mellitus. Sí me hago entender, pero de manera general,
Si usted le encuentra a un paciente con más de 200 miligramos por decilitro de glucosa, independientemente del ayuno, de que haga o que no haga ayuno, ese paciente presenta diabetes mellitus 2 hasta demostrarse lo contrario y podríamos confirmarle mediante la realización de una hemoglobina glicosilada, si me hago entender. ¿Hasta cuánto yo acepto una glucosa en ayunas en un paciente diabético? No se olvide que la glucosa en ayunos en un paciente no diabético es de 70 a 100 miligramos por decilitro. Pero para el control, la glucosa en ayunas a un paciente diabético puedo tolerar hasta 130 miligramos por decilitro. No se olvide, son conceptos diferentes. El valor de glucosa en ayunas tolerable en un paciente diabético es hasta 130 miligramos por decilitro. Si el paciente diabético me presenta ya más de 130 miligramos por decilitro de glucosa en ayunas, hablamos que el paciente tiene un mal control metabólico o es un paciente diabético descompensado. Si me están entendiendo esa parte, ¿no? Hasta 130 acepto como tolerable en un paciente diabético y sobre los 130 no le acepto ya al paciente diabético. Tenemos que modificar para tener niveles de glucosa más bajos al 130. Cuando un paciente come, consideramos que el rango de la glucosa puede ser de 140 a 200 miligramos por, perdón, 200, a 180 miligramos por decilitro. Es por esto cuando nosotros corregimos las hiperglicemias en los pacientes hospitalizados, lo hacemos a partir del 180, porque a partir del 180 ya se considera una glucosa anormal postprandial. Eso sí está muy bien. Como ustedes me dicen, la glucosa capilar, sí, porque la glucosa capilar me sirve para el control, ¿ya? La glucosa central me sirve fundamentalmente para hacer el diagnóstico de diabetes, pero para el control sí puedo utilizar glucosa capilar. Dependiendo de los aparatos que nosotros tengamos, de los glucómetros, pero sí existe un rango de más o menos 25 miligramos por decilitro de glucosa entre las diferencias de los glucómetros y las diferencias de las glucosas centrales, ¿no? Entonces, por esto que no se olviden como el margen es estrecho, ¿no? De 70 a 100, normal. De 100 a 125, glucosa alterada en ayunas. De 126 a 200, diabetes. En sospecha, confirmamos con una segunda prueba o le hacemos al paciente hemoglobina glicosilada. Más de 200, independientemente del ayuno, alto riesgo de diabetes. O más de 200 y test de diabetes, polidipsia, polifagia, poliuria, pérdida de peso, el paciente tiene un cartel en su cabeza que le dice, soy diabético o diabética. Y a veces se les pasa por alto a algunos médicos diagnosticar estos casos y ya llegan en fases muy avanzadas con daños microvasculares a las consultas. Son pacientes que ya vienen infartados, con enfermedad cerebrovascular, con enfermedad arterial periférica, con pie diabético, con falla renal, con retinopatía, porque no les hemos hecho un diagnóstico inicial adecuado. La fructosa, no. La fructosa no es un criterio diagnóstico para diabetes. Podríamos nosotros utilizar más bien el péptido C. El péptido C, ustedes saben muy bien que es un producto de la degradación de la insulina. Si usted no tiene niveles de péptido C, significa que el paciente no produce insulina. Y sería una justificación para mí para iniciarle al paciente insulina porque su páncreas no produce insulina. ¿Sí me hago entender? Porque también puedo hacer directamente insulina en sangre, claro, es la insulinemia, pero la insulina es más costosa de determinar. Menos costoso me resulta determinar el péptido C. Pues le hago péptido C y veo si el paciente aún tiene niveles detectables de péptido C. ¿Qué quiere decir esto? Si usted tiene un diabético tipo 2 con mal control metabólico, con glicemias fuera de metas y le encuentra con niveles todavía detectables de péptido C, significa que aún produce insulina y podría seguir yo intentando controlar al paciente con antidiabéticos orales, obviamente que es una parte del tratamiento, y por otra parte mejorar la adherencia al tratamiento no farmacológico mediante la realización de actividad física y la dieta que debe hacer el paciente, ¿no? Obviamente, si después de aplicar estas medidas, el paciente no tiene un adecuado control metabólico, por más que tenga niveles detectables de péptido C,
debemos iniciar insulina porque no nos queda de otra en el paciente. Aplicamos riesgo-beneficio. Va a ser más riesgoso dejar al paciente sin insulina porque en cualquier momento se va a infartar, le va a dar una complicación crónica, le va a dar una enfermedad cerebrovascular, le va a dar un infarto agudo de miocardio, le va a dar un pie diabético, versus ya insulinizarle al paciente, ¿no? Porque tenemos un mal paciente, ¿no? Si me hago entender en esa parte. La diabetes mellitus tipo 2 es debida a la pérdida progresiva de la secreción de las células beta, frecuentemente sobre todo con resistencia a la insulina. Por eso decimos que un diabético tipo 2, el proceso de la hiperglicemia es un proceso crónico, es un proceso a largo plazo, que no se presenta de la noche a la mañana, porque es una lesión progresiva de las células beta pancreáticas por insulinoresistencia, por intolerancia a los hidratos de carbono, por la cual los pacientes ya van teniendo valores altos de glucosa y la insulina resulta ya ser insuficiente para controlar o para regular esos valores de hiperglicemia. La diabetes gestacional es otro mundo. Hay una guía diagnóstica y terapéutica de la diabetes gestacional que muy fundamentalmente se debe marcar a la parte gineco-obstétrica. Pero es muy importante que a partir del segundo o el tercer trimestre del embarazo, usted esté más atento a los niveles de glucosa en ayunas a la paciente. ¿Por qué? La diabetes gestacional se define como la hiperglicemia que se presenta solamente en el transcurso del embarazo. Generalmente, las diabetes gestacionales desaparecen una vez haya concluido el embarazo, si me hago entender. De que aumente el riesgo de que la paciente diabética gestacional se quede con diabetes de tipo permanente, diabetes mellitus tipo 2 es alto, indudablemente es alto, está presente ese riesgo. Si su paciente embarazada antes del segundo trimestre del embarazo, es decir, antes de las 20 semanas, ya se presentaba con glucosas altas, es más probable que esta paciente ya sea diabética crónica y se embarazó y no es una diabetes gestacional. Si me hago entender, ejemplo, si le ponen en el examen del CAS, usted recibe una paciente de 32 años con su tercera gesta, acude con 16 semanas de gestación al control prenatal y se encuentra con una glucosa en ayunas de 160 miligramos por decilitro. Su sospecha diagnóstica es una diabetes tipo 1, una diabetes tipo 2, una diabetes gestacional. ¿Cuál es en este caso? Podría sospechar que esta paciente ya tenía previamente diabetes, ya podría ser una diabética tipo 2 o ya tener una diabetes tipo crónica y no es gestacional. Si la paciente en sus controles prenatales del primer trimestre de embarazo, al menos una glucosita en ayunas se ha de tener, estaba normal, y usted ya le capta a la paciente al segundo o tercer trimestre de embarazo a partir de las 20 semanas. Pongamos un ejemplo, una paciente viene a las 30 semanas de gestación y le encontramos con un nivel de glucosa de 150. Y cuando en el primer trimestre estaban normales sus valores de glucosa. Entonces, ahí sí esta paciente tiene un mayor riesgo de presentar diabetes gestacional porque estamos en el segundo o en el tercer trimestre del embarazo. El mecanismo fisiopatológico por el cual se presenta la diabetes mellitus de tipo gestacional aún es desconocido. Igualmente se piensa que se trata de un proceso autoinmune por el cual la presencia del feto, en este caso, por el organismo, es detectado como un antígeno. Y este antígeno o cuerpo extraño, que no sabe por qué algunos sistemas inmunitarios pueden reaccionar de esta manera, empiezan a inducir insulinoresistencia y producciones ya más bajitas de insulina. Y por lo tanto, la paciente embarazada se va volviendo hiperglicémica. Pero como les había mencionado, termina el embarazo, se resuelve el embarazo y los niveles de glucosa de la paciente también vuelven a su normalidad. Y hemos hablado entonces ahí de una diabetes gestacional. Vamos a ver, bueno, vamos a ver, usted tiene que leer eso
En la guía de práctica clínica hay un test de O'Sullivan. El test de O'Sullivan es un test especial que se les realiza a las pacientes diabéticas, que es como la carga oral de glucosa. ¿Qué significa esto? Le damos de tomar a la paciente glucosa y le medimos cómo está la glucosa antes de darle a la bebé la glucosa y a las 2 horas después de haberle dado esta glucosa. Y vemos cómo se comportan los niveles de glucosa para confirmar el diagnóstico, ¿no? Entonces, los clásicos, la clásica clasificación de la diabetes mellitus como tipo 1, insulino dependiente, tipo 2, que es una diabetes crónica, y la gestacional, que se presenta justamente en el embarazo y se detecta al segundo o tercer trimestre del embarazo. Otros tipos específicos de diabetes, la famosa diabetes MODY, es una diabetes de tipo monogénica, conocida como diabetes multifactorial, y se combinan fenómenos de insulinoresistencia y fenómenos de producción insuficiente de insulina, y se presentan generalmente a edades jóvenes de la vida. Enfermedades del páncreas exócrino también podrían provocar alteraciones en la producción de insulina, una pancreatitis, una fibrosis quística, una hemacromatosis y en general cualquier enfermedad pancreática. También podemos tener alteraciones por medicamentos o agentes químicos, como por ejemplo el uso de glucocorticoides. Muy importante determinar si el paciente está tomando corticoides, porque ustedes saben muy bien que los corticoides también inducen insulinoresistencia y por lo tanto aumento de los niveles del valor de la glucosa. Tratamiento del SIDA o después del trasplante de órganos, porque los pacientes están tomando, como ya les había mencionado, eh, ¿cómo se llama? Inmunosupresores. Dentro de los inmunosupresores también se combina una buena carga de corticoides. La palabra MODY significa diabetes del adulto de inicio juvenil, que ya les había mencionado, es de tipo multifactorial. Dentro de la clasificación, hemos mencionado que a medida que han progresado los conocimientos sobre los factores etiológicos de la diabetes mellitus, se ha ampliado la lista de los distintos tipos de diabetes, pero como ya habíamos hablado, hablamos de tipo 1, de tipo 2, de tipo MODY, la diabetes gestacional, como principales fenotipos de la diabetes. ¿Qué sabemos de la diabetes mellitus tipo 1? Corresponde previamente a la denominada insulina dependiente, pero sabemos que sí, un diabético tipo 1 es dependiente total de la insulina, es decir, no puede haber un diabético tipo 1 que esté tomando metformina. Entonces, y si responde a la metformina, no es un diabético tipo 1. Puede ser un diabético tipo MODY, porque es un paciente joven, que ya presenta insulinoresistencia, que presenta hipoglicemia, pero responde a un secretagogue, está respondiendo a la metformina. Entonces puede ser un diabético tipo MODY o un diabético ya tipo 2. Pero tipo 1 puro, no puede ser un tipo 1 puro, porque el tipo 1 puro depende totalmente para su tratamiento de insulina. ¿Que lo podemos combinar con otros fármacos orales? No, porque un paciente diabético tipo 1 no tiene células beta pancreáticas para producir insulina. Comprende la gran mayoría de los casos debido a la destrucción de las células beta pancreáticas por procesos autoinmunitarios aún no muy bien definidos, y esto provoca, como su nombre lo indica aquí, una deficiencia absoluta de insulina. Por lo tanto, al diabético tipo 1 que ya sé que tiene una deficiencia absoluta de insulina, le voy a dar insulina. Y trabajamos con esquema basal bolus. Tiene un esquema basal de insulina NPH o insulina intermedia o insulina lenta, y tiene esquema bolus de insulinas rápidas preprandiales antes de cada comida. ¿Sí me hago entender? Al combinar este sistema de insulinas NPH o insulinas intermedias e insulinas rápidas como la insulina cristalina, tratamos en algo de simular el ciclo circadiano que producía el páncreas antes de haberse lesionado o haberse enfermado. Esta forma incluye casos atribuibles a patologías autoinmunitarias, por eso considera que la diabetes tipo 1 es una diabetes de tipo automedida, y algunos de etiología incluso desconocida, en los que no existe evidencia de autoinmunidad y se clasifican como diabetes mellitus tipo 1 idiopática. La forma autoinmunitaria, como la presencia de autoanticuerpos frente a los islotes pancreáticos y frente a las alteraciones glucídicas, producen en este caso una deficiencia absoluta
de las células beta pancreáticas. Ya sabemos que en la diabetes tipo 2 es un proceso ya más bien crónico. Ya hemos mencionado que se presenta de forma crónica una hiperglicemia y un desequilibrio en la producción de insulina por parte de las células beta pancreáticas. Una parte se alcanza a metabolizar y otra parte no se alcanza a metabolizar. Y por lo tanto, el paciente va presentando hiperglicemia, 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 hiperglicémica, hiperglicemia de manera crónica, ¿no? Anteriormente se la denominaba como insulino no, y diabetes no insulino dependiente o de inicio de la edad adulta, porque generalmente se presenta a partir de los 40 años, pero actualmente estamos viendo que los cuadros de diabetes mellitus tipo 2 pueden presentarse por los estilos de vida que no tenemos saludables, incluso a edades más tempranas de la vida, es decir, a edades menores a los 40 años. El riesgo de desarrollarla aumenta, entre otros factores como la edad, la obesidad, el sedentarismo, es decir, todos los demás factores de riesgo que aumentan en este caso la probabilidad de que el paciente presente este tipo de alteraciones. Resulta de la asociación entre la insulina resistencia y la secreción compensatoria deficiente de insulina como posible procedimiento de una u otra, aunque ambas condiciones son necesarias para establecer el diagnóstico de una diabetes mellitus tipo 2. Ya habíamos mencionado la diabetes gestacional, se trata de una alteración hidrocarbonada que se reconoce por primera vez en el embarazo, a partir del segundo o tercer trimestre de gestación, por lo que las mujeres previamente diabéticas que quedan embarazadas no se incluyen en esta categoría, porque no son diabéticas gestacionales, son diabéticas crónicas, son diabéticas tipo 2 que se han embarazado, que obviamente debemos hacer los controles más estrictos. Si usted tiene una paciente diabética y embarazada, no se quede en el centro de salud con esa paciente diabética. Envíele a que le haga el ginecólogo el control, el endocrinólogo, el médico internista el control, porque el riesgo de complicaciones gineco-obstétricas derivadas de una diabetes crónica o una diabetes gestacional pueden ser importantes, ¿no? Entonces, por eso no se complique la vida, no se quede con estas pacientes en los centros de atención primaria de salud y mándeles al segundo o tercer nivel de atención, dependiendo del caso y también de las comorbilidades, hasta que se pueda terminar el embarazo, si me hago entender. Pero como les había mencionado, chicos, está presente el riesgo de que una paciente que no es diabética crónica, pero presenta cuadros de diabetes gestacional y es su tercer embarazo y en los 3 embarazos desarrolló diabetes gestacional, el riesgo de que la paciente se quede diabética crónica es alto, es mayor y por lo tanto también debemos hacerle vigilancia y control a esta paciente. Igual debemos promover dentro de las posibilidades un estilo de vida saludable, aunque en las primeras fases de la lactancia es muy controvertido, ¿no? Porque más bien estamos en nutrirle adecuadamente al neonato o al lactante, y pues no le podemos restringir tantas calorías a la paciente postparto, ¿no? Si me hago entender en esa parte. No podemos ser tan estrictos. ¿Se eleva la glucosa durante la gestación? La respuesta, según el ADA, no, se siguen manteniendo los mismos niveles de glucosa de valores normales en la gestación. Es decir, no quiere decir que los valores referenciales de glucosa en las pacientes embarazadas es diferente, porque toleramos niveles más altos de glucosa, no. Los niveles siguen siendo los mismos. Seguimos diciendo que la glucosa en ayunas normales de 70 a 100, no podemos en ese sentido hacer una exclusión, una diferenciación con las pacientes embarazadas porque los criterios siguen siendo los mismos. Lo que sí es en cuanto a las pruebas diagnósticas, ya les había mencionado que para corroborar en este caso la diabetes gestacional, sí se utiliza el test de O'Sullivan para determinar cómo se encuentra la glucosa. Pero hay otras circunstancias especiales. Por ejemplo, si estamos en las 32, 33 semanas de gestación y la paciente tiene amenaza de parto pretérmino, ustedes ya saben por gineco, y necesita maduración fetal, le aplicamos betametasona a la paciente embarazada intramuscular y le encontramos hiperglicémica. Entonces, puede ser que la hiperglicemia de esta paciente embarazada no sea por el efecto de una diabetes gestacional,
sino más bien sea por el efecto secundario del corticoide, porque le puse betametasona para la duración fetal. ¿Sí me hago entender? Entonces, todo eso debemos valorar en contexto general el momento de evaluar a una paciente que nos están diagnosticando por probable diabetes gestacional, de que no se hayan utilizado corticoides previamente, ¿no? Y ahí aplicamos el test de O'Sullivan, que es un test donde se le da a tomar a la paciente una glucosa y se le determina cómo están los valores de glucosa. Otros tipos específicos de diabetes, como ya hemos mencionado, bajo este nombre se considera a otras categorías como la diabetes tipo MODI, que se presenta en edades un poco más tempranas de la vida y es como una diabetes híbrida, es una combinación entre insulinoresistencia y deficiencia casi ya absoluta de la insulina. Bueno, esos son otras clasificaciones de la diabetes desde el punto de vista fenotípico y genotípico que no los vamos a mencionar. Prediabetes. Existe una gran interrogante con la prediabetes. ¿Qué hacemos con los prediabéticos? ¿Son o no son diabéticos? ¿Le damos o no le damos medicación? ¿Qué hacemos? Estos pacientes están en el limbo. Es un término no utilizado para definir a personas que no cumplen criterios diagnósticos de diabetes, pero cuya glucosa tampoco es normal. Por eso les digo que estamos en el limbo, ¿no? Clásicamente se distinguían dos situaciones, la glucosa anómala y la tolerancia anormal a la glucosa, que ya hemos hablado que son sinónimos. El término aceptado o más aceptado por la ADA corresponde a la glucosa alterada en ayunas, ¿ya? Obviamente usted sabe que la glucosa alterada en ayunas es la famosa prediabetes, ¿ya? Y la definimos desde el punto de vista de la hemoglobina glicosilada si usted tiene niveles de entre 5.7 y 6.4%. Y hemos definido eso. Niveles menores de 5.7%, decimos que la hemoglobina glicosilada del paciente está normal. Si usted tiene niveles de hemoglobina glicosilada entre 5.7 y 6.4%, hablamos de glucosa alterada en ayunas o prediabetes. La prediabetes no se puede considerar como una entidad clínica, sino un factor de riesgo muy importante para que el paciente termine siendo diabético o la paciente termine siendo diabética, si me hago entender. ¿Qué pasa con la prediabetes desde el punto de vista terapéutico? Y esto le costó a LADA unos problemas muy grandes en el año 2017, 2018. ¿Por qué? Hasta antes de esta fecha, ¿qué decía LADA? ADA decía, si usted tiene un paciente que le está valorando su glucosa en ayunas y está entre 100 y 125 miligramos por decilitro, le vamos a definir como paciente prediabético. ¿Qué le va a hacer a ese paciente? Dele chance 6 meses. Hágale dieta, hágale ejercicio, mándele a la nutricionista, mándele al deportólogo para que le organicen un plan de dieta, un plan de ejercicio. Obviamente le va a ir evaluando cada mes, pero le vamos a dar un margen de 6 meses para ver si los niveles de glucosa del prediabético, que estaban entre 101 y 125 miligramos por decilitro, logran retornar a la normalidad. Si me hago entender. Entonces, ¿qué nos decía eso? Haga dieta y haga ejercicio. Ya, entonces es lo que nos decía la ADA hasta ese año, en 2017, 2018, por ahí nomás se genera, 2017 me parece, o sí, 2017. Para el siguiente año, porque el ADA actualiza sus guías de práctica clínica o sus guías de recomendación cada año, nos recomiendan que ahora los prediabéticos ya no les vamos a hacer dieta, no les vamos a hacer ejercicio. Hemos visto tan solo en un año que los pacientes prediabéticos no se adaptan a las medidas no farmacológicas, no hacen dieta, no hacen ejercicio, no controlan sus otras comorbilidades, no manejan el estrés, comen desordenadamente en horarios irregulares, con dietas ricas en hidratos de carbono, en grasas saturadas, siguen con hábitos tóxicos, siguen sedentarios y por lo tanto no hemos mejorado nada el cuadro del prediabético. Es por esto, como el paciente no se diera la dieta, no se diera el ejercicio, a todos los prediabéticos les vamos a dar metformina, vamos a iniciarle medicación. Obviamente, esta recomendación del ADA, porque la ADA es la American Diabetes Association,
el ADA se adjudica el control mundial de la diabetes, por eso nos da recomendaciones a nivel mundial, pero en este año hubo contraposiciones de las otras sociedades mundiales de endocrinología. Una de ellas, por ejemplo, la sociedad europea, la sociedad asiática. Entonces ellos decían, "¿Pero por qué los americanos, o sea, los gringos, nos dicen que al prediabético le demos medicación? ¿De dónde sacan en un solo año una recomendación? ¿Dónde están los ensayos clínicos? ¿Dónde está el adecuado seguimiento? ¿Dónde está el número de participantes? ¿Dónde está la medicina basada en evidencia para que ustedes, como miembros del ADA, me digan que al prediabético le vamos a iniciar sí o sí medicación? Obviamente, ¿qué es lo que les dijeron las demás asociaciones? Muéstrenme la evidencia, muéstrenme los ensayos clínicos, los metaanálisis, las revisiones sistemáticas. ¿Dónde están los estudios que avalicen su recomendación? Porque usted me está recomendando que al prediabético le demos medicación. Muy bien, ¿cuál es su sustento basado en evidencia? No se olvide que actualmente trabajamos con medicina basada en evidencia. Obviamente, ante eso, el ADA se quedó sin piso porque no tenían ensayos clínicos, no tenían mucho menos revisiones sistemáticas, peor aún metaanálisis para poder defender esta recomendación. De ahí se concluyó que los miembros del ADA tenían muchísima presión de las casas farmacéuticas o que les compraron las causas farmacéuticas para que digan y recomienden. Imagínense lo que es a nivel mundial recomendar que todos los prediabéticos tomen medicación. Pero si hasta hace un año usted me dijo que le haga dieta y ejercicio, Ada, ¿qué le pasa? Ah, no, como los pacientes no hacen dieta, no hacen ejercicio, siguen hipoglicémicos, ahora ya no son prediabéticos, ahora son diabéticos, dele medicación, independientemente de que haga o no haga ejercicio. Pero las demás sociedades les presionaron tanto al ADA para que retiren esa recomendación y no sean tan tácitos, no digan, todo prediabético, dele metformina, porque eso significaba que alrededor del mundo millones de personas son prediabéticas. Entonces, ¿qué significa eso? Que es que esos millones de gentes que son prediabéticas ahora van a estar tomando medicación y no solamente una, sino 2, 3, 4 veces al día. No se olvide que la dosis máxima de la metformina es 2 gramos en 24 horas. Esto le va a representar a la industria farmacéutica un gran rubro económico, porque son millones de pacientes que están tomando medicación antidiabética hasta ya prácticamente la muerte, porque ya le hemos iniciado medicación con prediabetes. Entonces, al siguiente año, ya por las presiones mediáticas de las demás asociaciones y sociedades, los americanos sacan sus recomendaciones y dicen, bueno, al prediabético le vamos a seguir haciendo como pilar fundamental de su abordaje terapéutico, dieta y ejercicio. Pero bajo su criterio, usted podría iniciarle medicación oral como la metformina. Obviamente estoy induciendo a que el paciente no haga dieta, no haga ejercicio y más bien de la pastillita, si me hago entender, porque tras mío está las casas farmacéuticas esperando vender todos sus millones de dosis de metformina para los pacientes prediabéticos. Si me hago entender. Entonces, ahí ya dijeron, hágale dieta, hágale ejercicio, y si quiere, póngale medicación, si no quiere, ya es su problema, usted le va a valorar al paciente, nosotros solamente estamos recomendando en las guías de práctica clínica, no es obligación, ¿no? Usted tiene que valorar la clínica, la paraclínica y hacer un tratamiento individualizado. Pero lo que sí recomendamos es que le dé medicación, porque nuestros pacientes han tenido malas adherencias al tratamiento y puede ser que sí hayan tenido razón, de que los americanos, ustedes saben que son población más obesa, existe un alto riesgo, una alta incidencia de obesidad grado 3, desde obesidad mórbida, de sedentarismo, de tabaquismo, de alcoholismo, de drogadicción en general. Y por lo tanto, pues se le va a hacer mucho más difícil controlar un prediabético con estas características que tener un paciente prediabético que sí sea disciplinado, que sí sea, eh, tenga un adecuado apego terapéutico al tratamiento farmacológico, al tratamiento no farmacológico, para con estos seguimientos, logra en este caso disminuir la concentración de glucosa del paciente.
Muy bien. La tolerancia normal a la glucosa, ya hemos mencionado que es un sinónimo de prediabetes. Prevalencia de la diabetes, igualmente estos son datos americanos, vamos a ver lo que nos dice la guía, pero se prevé que aumente de manera muy sustancial en los siguientes años, ¿no? Estas son también las verdaderas pandemias, el aumento de la incidencia de las enfermedades crónicas no transmisibles. Y en este sentido, este aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles tiene una razón fundamental. Es un fenómeno sociodemográfico que están experimentando los países latinoamericanos. Y este fenómeno sociodemográfico se refiere a que nuestras poblaciones o en general la población se está volviendo más longeva, es decir, la tasa de supervivencia o la edad de supervivencia ha aumentado de manera importante en los últimos años. ¿Qué quiere decir esto? Que la expectativa de vida que hasta 50 años o menos era alrededor de unos 70 años, ahora está a más de 85 años. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos más viejitos y más viejitas viviendo en nuestro medio, en la comunidad, etcétera, como que lo quieran llamar, y como aumentar el número de viejitos, también aumenta el número de enfermedades crónicas no transmisibles, como ya hemos hablado, la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial y el hipotiroidismo, que requieren en este caso asistencia sanitaria. Entonces, mientras tengo más viejitos y tenga más comorbilidades, es decir, son pacientes que van a estar diabéticos, hipertensos, obesos, hipotiroides y eso ha aumentado de manera significativa en los últimos años por el aumento, como ya les he mencionado, de la tasa de supervivencia de la población de manera general, ¿no? Bueno, dentro de la patogenia, ya ustedes ya saben cuál es la patogenia entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Existen factores genéticos involucrados, factores ambientales indudablemente son súper importantes, sobre todo en diabetes tipo 2 la participación de factores de riesgo ambientales relacionados a la dieta, el sedentarismo, el tabaquismo, el alcoholismo, en general un mal estilo de vida que le lleva al paciente finalmente a presentar una diabetes mellitus tipo 2. Aquí nos habla que la diabetes mellitus tipo 1 es de origen fundamentalmente autoinmune, ¿no? Ahí hablamos de procesos autoinmunes todavía no bien especificados, no bien aclarados, por los cuales los pacientes presentan alteraciones hiperglicémicas consecuencia de una destrucción de las células beta pancreáticas. La diabetes mellitus tipo 2 ya hemos mencionado que es una alteración crónica en donde se presenta un deterioro en el metabolismo tanto de la glucosa, proteínas, que finalmente en este caso están llevando un estado hiperglicémico y generalmente el paciente presenta diabetes mellitus tipo 2. Diabetes mellitus tipo 2 asociada a obesidad y factores genéticos. Hemos mencionado que esta combinación de ser diabético, ser hipertenso, ser obeso y generalmente el paciente obeso está dislipidémico, el paciente entra en un estado de enfermedad, de síndrome metabólico, en donde aumenta de manera muy importante sus factores de riesgo cardiovasculares, cerebrovasculares, por los cuales los pacientes pueden terminar complicándose y finalmente muriendo. La forma más común de diabetes mellitus tipo 2 se asocia a obesidad, pues se considera que hasta el 85%, principalmente en fases iniciales de la enfermedad, un paciente diabético tipo 2 generalmente es obeso y tiene un marcado componente genético con una concordancia entre gemelos homocigotos de un 80%, que llega hasta el 96% si se considera el estado de la intolerancia a los hidratos de carbono. La concordancia entre hermanos gemelos monocigotos supera al de los dicigotos, lo que refuerza el carácter genético sobre la influencia del medio ambiente en la diabetes mellitus tipo 2. La diabetes mellitus tipo 2 tiene una herencia poligénica, que significa que sea poligénica, que es multifactorial. Obviamente, si yo tengo familiares diabéticos tipo 2 en mi familia, tanto de papá como de mamá, obviamente, yo tengo ya una predisposición genética a desarrollar un cuadro de diabetes
porque mis familiares son diabéticos. Pero para que se manifieste fenotípicamente la diabetes, necesita también de la interacción de factores de riesgo ambientales, ¿no? ¿Qué es? La obesidad, el sedentarismo, la dieta desordenada, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que nosotros sumamos al factor ya previo genético del paciente, que es un factor no modificable. Yo no puedo modificar la genética de mi familia, de que mi abuela, mis dos tíos, sean diabéticas. Mi abuela ya ha muerto de una complicación diabética, que tengo dos tíos diabéticos, que tengo primos que ya son diabéticos. Yo no puedo quitar eso porque es una carga genética que está en mi código genético. Por eso es un factor de riesgo no modificable. Yo no puedo modificarme la edad, yo no puedo modificarme el género o sexo biológico. Por más que un paciente esté operado, una paciente esté operada, el sexo biológico está ahí. Yo no puedo cambiar mi descendencia, mis genes, por ejemplo, la etnia latinoamericana. Yo no puedo cambiar eso. O sea, esto está ahí presente y no se puede modificar. Por eso se denominan factores de riesgo no modificables. Y por eso se llama multifactorial, porque existen los no modificables y los modificables. Los modificables en este caso, cuando hablamos del sedentarismo, del tabaquismo, de la dieta, del control del estrés, etcétera, de la dislipidemia mismo, porque yo sí puedo controlar a la dislipidemia. Hablamos de la combinación de factores de riesgo no modificables y modificables que finalmente van a terminar presentando en el paciente diabetes mellitus de tipo 2. Ya hemos mencionado que dentro de los mecanismos patogénicos de la diabetes, en la diabetes mellitus tipo 2 está causada por una respuesta inadecuada de las células beta pancreáticas al aumento de la resistencia a la insulina, típicamente asociado a obesidad, envejecimiento y sedentarismo. ¿Puedo modificar la obesidad? Sí. ¿Puedo cambiar el envejecimiento? ¿Envejecimiento de si le da el paciente? No. El sedentarismo sí. Es un contexto de balance energético positivo y obesidad. Se produce por una expansión y almacenamiento de grasa en el tejido celular subcutáneo, tejido adiposo. Sin embargo, la acumulación excesiva de grasa puede llevar a una disfunción y el agotamiento de la capacidad de almacenamiento del tejido adiposo. La grasa no se puede almacenar en el tejido adiposo, produce un efecto inflamatorio de este órgano. Se caracteriza por una resistencia a la insulina no solo del tejido adiposo, sino también en órganos periféricos como en el músculo o el hígado. Además de las citocinas, el fracaso de la capacidad de almacenamiento de la grasa en el tejido adiposo hace que el exceso de lípidos se acumule de manera ectópica en el músculo, en el hígado y en las células beta. Esto ya produce un fenómeno de dislipidemia y ateromatosis. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente empieza a acumular placas de ateromas o placas de grasa en su sistema vascular. ¿Cuáles son los factores ambientales? Hemos mencionado obesidad, nutrición y estilo de vida, en los cuales se debe hacer énfasis en, em, en, en el paciente que le estamos analizando con sospecha de diabetes, ¿no? La obesidad es un factor patogénico importante en el contexto de una diabetes mellitus tipo 2 debido a la asociación de inflamación y de lipotoxicidad. Recientemente se ha sugerido que el factor más importante no es la cantidad de masa grasa acumulada en términos absolutos, sino de una disfunción del tejido adiposo en el cual el paciente puede presentar estas alteraciones. Hay otro tipo de especial de diabetes que ya habíamos mencionado, que es la diabetes tipo MODY, que es una diabetes que combina insulinoresistencia con sus valores de glucosa. Ya habíamos hablado de las otras alteraciones, corresponden a alteraciones genéticas, son muy pocas veces encontradas y esto ya le corresponde al estudio del endocrinólogo. Otras formas de diabetes. Existe la diabetes mellitus asociada a alteraciones genéticas o mitocondriales, diabetes de comienzo neonatal, muy raras, pero suelen presentarse, diabetes en neonatos, ¿no? Diabetes autoinmunitaria en el adulto y el adolescente, y diabetes gestacional. Aquí también tenemos, se mencionan los principales genes que en este caso participan en la interacción o en la producción de un estado de hiperglicemia.
También tenemos que tener en cuenta de que existen algunos fármacos o medicamentos que podrían inducir en el paciente hiperglicemia y que sería importante al momento de la anamnesis o interrogatorio en el desarrollo de la historia clínica documentar si el paciente se encuentra recibiendo o tomando alguno de estos medicamentos porque podría ser la causa de su hiperglicemia. ¿Qué medicamentos? Antiinflamatorios no esteroideos, analgésicos opiáceos, glucocorticoides. Ustedes muy bien saben que los glucocorticoides tienen un efecto hiperglicémico y en el peor de los casos, un paciente puede llegar a desarrollar diabetes mellitus secundaria a corticoides, ¿no? O inducida por corticoides. Otros fármacos utilizados en reumatología como el febuxostat, antipsicóticos atípicos y otros psicofármacos, antiinfecciosos, antineoplásicos, los inmunosupresores, fármacos para enfermedades cardiovasculares, broncodilatadores, hormonas y otros pueden también en este caso causar estas alteraciones. Y de ahí, en este caso, presentar alteraciones que presenten el paciente, ¿no? De secundarias, como ya les he mencionado, a fármacos, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poquito, hasta aquí les voy a llegar para no confundirles mucho, ¿qué es la cetoacidosis diabética? Entonces, la cetoacidosis diabética corresponde a una complicación aguda de la diabetes, ¿ya? Hemos mencionado que de forma aguda una diabetes puede complicarse tanto con niveles altos de glucosa como con niveles bajos de glucosa. Cuando hablo de niveles altos de glucosa, usted tiene la obligación de descartar que el paciente esté en un cuadro de acidosis metabólica, en un estado hiperosmolar, o si ya definitivamente la gasometría está normal y la osmolaridad plasmática del paciente está normal, pues ya no hablaríamos ni de cetoacidosis diabética ni de estado hiperosmolar y pues definiríamos que el paciente tiene una hiperglicemia simple. La cetoacidosis diabética es una complicación que podría llegar a ser mortal en el paciente, porque la acidosis metabólica en la cual cae un paciente diabético descompensado puede llevarle a la muerte. No se olvide que la acidosis mata. pHs incompatibles con la vida, considerados con valores menores a 6.9, elevan de manera importante el riesgo de que el paciente presente una parada cardiovascular. Por eso es muy importante estar atento a estos cuadros. Aquí nos habla de la epidemiología y de lo que representa bueno, en la cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética solo ocurre cuando las concentraciones de insulina son muy bajas. Sea que no se ha administrado en los días inmediatamente anteriores. Es decir, si un diabético tipo 1 deja de ponerse insulina, el riesgo de que desarrolle cetoacidosis diabética es altísimo, porque precisamente la cetoacidosis diabética se empieza a desencadenar cuando las cantidades de insulina son muy bajas para controlar la glucosa del paciente, ¿no? Y generalmente están desencadenados por procesos infecciosos. Entonces, si tiene una paciente que está con molestias urinarias, sintomatología irritativa urinaria, está con disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, tiene 57 años, es diabética, tiene obesidad, es sedentaria, acude con estas molestias urinarias, tiene alteración del estado de conciencia, está en este caso en un estado letárgico, entonces, obviamente aumenta en este caso el riesgo de mortalidad, ¿no? Otras etiologías más raras son los accidentes cardiovasculares, pancreatitis, traumatismos graves y administración de otros fármacos como glucocorticoides, tiazidas simpático-miméticos, la pentamidina, el diazóxido y el carbonato de litio. En otras palabras, debemos tratar en anamnesis, dentro de las posibilidades, tratar de investigar qué medicación adicional estaba tomando el paciente o la paciente para analizar este cuadro, ¿no? ¿Cuál es el defecto subyacente de la cetoacidosis diabética? En la cetoacidosis diabética existe una acumulación de hidrogeniones por una alteración en el metabolismo glucídico.
tanto de las proteínas como de las grasas y como de los hidratos de carbono. En sí, este trastorno que corresponde a la cetoacidosis diabética le puede llevar al paciente a un estado de acidosis metabólica y en ocasiones puede ser tan profundo y tan prolongado que le puede llevar a la muerte del paciente. El defecto subyacente esencial es el déficit de la insulina. No se olvide, es lo más importante o una de las cosas más importantes en cetoacidosis diabética, que origina la contribución de hormonas contrainsulares como el glucagón, las catecolaminas, el cortisol, la hormona de crecimiento, alteraciones del metabolismo de los hidratos de carbono y las grasas que ya les he mencionado. La insulinoterapia es responsable del aumento de la gluconeogénesis y la glucogenólisis, además de la distribución de una disminución de la captación de glucosa, lo cual produce una hiperglicemia y la acumulación de cuerpos cetónicos derivados del metabolismo de los hidratos de carbono a través de em, los cuerpos cetónicos. Se acumulan cuerpos cetónicos y el paciente desarrolla diabetes. Muy bien. Al inicio de una cetoacidosis diabética puede ser breve, pueden haber episodios de alteración del estado de conciencia. Hemos mencionado que generalmente puede estar causado por un proceso infeccioso y razón por la cual el paciente va a acudir, por ejemplo, por sintomatología respiratoria, por tos, expectoración, dificultad para respirar o disnea, etcétera, hasta que finalmente se presenta o se desencadena este cuadro de cetoacidosis diabética. Ya, entonces, la cetoacidosis diabética, ¿cómo se presenta el paciente? La glicemia está alta, súper alta, mayor a 200, el pH está bajo, menor a 7,35. No se olvide que el pH normal es de 7,35 a 7,45. Los cuerpos cetónicos están presentes en sangre y en orina, ¿ya? No tenemos la capacidad para detectar cuerpos cetónicos en sangre, pero sí tenemos la capacidad de detectar cuerpos cetónicos, en este caso, en la orina. Entonces, si hemos encontrado cuerpos cetónicos en la orina, y sumado a lo que ya hemos mencionado, glucosa alta, pH bajo, y osmolaridad, cuerpos cetónicos presentes, y además también alguna alteración del estado de conciencia, y ya definimos que el paciente está con una cetoacidosis diabética. Dentro del tratamiento debe corregirse el desequilibrio hidroelectrolítico, hay que normalizar la glicemia. Esto lo conseguimos generalmente a través de la administración de bombas de insulina, restaurar el equilibrio ácido básico, tratar la causa precipitante y prevenir la recidiva. Hidratación parenteral es muy importante. El paciente cetoacidótico tiene una depresión intensa del agua y electrolitos, por lo que necesitamos reponerle tanto agua como los electrolitos. La solución inicial debe ser la solución salina al 0,9% a una velocidad variable según las condiciones hemodinámicas del enfermo. La insulina es una de los pilares fundamentales en el abordaje terapéutico de una cetoacidosis diabética. Necesitamos pasar al paciente insulina. ¿Cómo lo hacemos? La bomba de insulina, 100 unidades de insulina cristalina en 100 cc de solución salina al 0,9%, y le iniciamos a una dosis de 0. De 1 ml por kilo. Entonces, por ejemplo, si usted tiene que el paciente pesa 70, 70 le multiplicamos por 0,1. 0,1 por kilo le da a 7 ml por hora. Entonces, eso es como pasa la bomba de la insulina. No se olvide, 100 unidades de insulina cristalina en 100 cc de solución salina, y le infundimos multiplicando 0,1 por el peso del paciente y nos sale la velocidad de infusión. Igualmente esto aplicamos, ya vamos a ver mañana un ejemplo, en un caso clínico, hasta que el paciente supere la acidosis. Ese es el objetivo fundamental de la cetoacidosis diabética, hacer que el paciente supere la acidosis. El potasio es uno de los electrolitos que tenemos que tener mucho cuidado en el tratamiento de la cetoacidosis diabética, porque no se olvide que la insulina en este caso tiene un efecto que reduce las concentraciones de potasio en el extracelular. Porque ¿qué es lo que pasa? El potasio se mete al intracelular y en el extracelular el potasio se va perdiendo y el paciente entra en un estado de hipopotasemia. Por lo tanto, necesitamos
a la par ir reponiendo el potasio de ser un potasio muy bajo o de aplicarlo para prevenir estas recidivas bruscas de potasio en el paciente, ¿no? El bicarbonato también es una opción. No se olvide que el paciente con cetosis diabética ingresa a un estado de acidosis metabólica definida por la presencia de un pH bajo, una presión de oxígeno generalmente un poquito baja y puede caer con un bicarbonato muy bajo y este bicarbonato muy bajo pues le puede exacerbar su cuadro de cetosis diabética y el paciente pues puede presentar una alteración, una acidosis más profunda y esto le va a llevar, como ya les he mencionado, si no corregimos, a la muerte. Dentro de las medidas generales decimos que los pacientes afectados con cetoacidosis diabética deben tratarse en unidades que permitan vigilancia continua. Deben estar mínimo en unidades de cuidados intermedios, cuidados críticos o cuidados intensivos. Se recomienda la colocación de un catéter para la medición de la presión venosa central en pacientes de edad avanzada, cardiopatía o signos de fracaso cardíaco. Y si el paciente está en estado de shock hipovolémico, debe administrarse plasma y expansores plasmáticos durante las primeras horas del tratamiento para que el paciente pueda cumplir con sus tratamientos, ¿ya? Muy bien. Hasta aquí vamos a llegar, chicos, para no cansarles mucho. Mañana vamos a hablar de un ejemplo de la situación diabética. Les voy a hablar para que puedan entender un poquito mejor con un caso clínico y del estado hiperosmolar hiperglicémico. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta que tengan, por favor? Yo sí, doctor. Buenas noches. Claro. Disculpe una pregunta. ¿Cuál sería el perfil clínico, las características principales para uno saber cuándo usar metformina combinada con una sulfa de segunda generación o insulina rápida o insulina lenta en pacientes no controlados? Porque la Ujú. mayoría de los pacientes no se controlan la glucosa y a veces por varios motivos. ¿Cómo nosotros podemos manejar esa clase de pacientes? Muy buena pregunta. Estos pacientes generalmente tienen valores de hemoglobina glicosiladas mayores al 8%. Cuando un paciente tiene valores, déjenme les busco esto para referenciar los valores de glicemia. Cuando ustedes tienen un paciente con valores con valores de hemoglobina glicosilada mayores al 8% y el paciente está tomando medicación oral, significa que los valores de hemoglobina, los valores de glucosa del paciente están altos. Entonces, ahí sí, obviamente podría usted hacerle péptido C y si el paciente tiene valores de péptido C identificables, podríamos decir que el paciente tiene insulina, tiene reservas de insulina y podríamos seguir utilizando secretagogos, es decir, podríamos seguir utilizando ADOS, que son medicación oral. Dentro de la medicación oral, lo que se recomienda actualmente, según las mismas guías de la ADA, es la utilización de los DPP4. Estos DPP4 son la siltagliptina, la linagliptina, la saxagliptina, que en combinación con la metformina tienen un efecto muy importante en la reducción de los niveles de la glucosa y tienen una propiedad muy importante de disminuir la concentración, de disminuir la probabilidad de que el paciente tenga en este caso un evento microvascular. Entonces, si usted tiene un paciente diabético, independientemente, bueno, la clínica obviamente, como ya les había mencionado, sigue siendo importante, sigue siendo muy importante. Si un paciente, déjenme les proyecto esto. Si un paciente, Steffi, deme permiso para compartir. Si un paciente presenta una hemoglobina glicosilada del 8%, significa que el promedio de glucosa en plasma del paciente está en 180. Imagínense, estamos sobre la meta que nos dice el mismo ADA. Entonces, si yo tengo un paciente con más de 180, ya no puedo darle metformina sola. O inicialmente usted puede llegar a niveles topes de metformina. No se olvide que la metformina, la dosis tope en 24 horas son 2 gramos. No porque sea tóxica, sino por la intolerancia.
la metformina generalmente es en dosis altas, es muy poco tolerada. El paciente presenta dolor abdominal, náusea, vómito, etcétera. Y más aún si es una metformina genérica, ¿no? Que son las metforminas que nosotros tenemos en los hospitales públicos. Podríamos intentar con eso, elevarle hasta una dosis máxima, obviamente valorando la tolerancia del paciente a 2 gramos en 24 horas, que podríamos repartirlo 1000 en la mañana, 1000 en la tarde, 500, 1000, como usted vaya combinando y como ustedes vean donde el paciente está más hiperglicémico. Entonces, para poder controlar, si a pesar de que usted ya le dio, supongamos, 3 meses de 2 gramos de metformina y el paciente sigue hiperglicémico, sigue con una hemoglobina glicosilada mayor al 7%, podría combinar, tiene todavía valores detectables de péptido C, podríamos combinar la metformina con otro antidiabético oral. Como les había mencionado, uno de los más utilizados actualmente corresponden a los DPP4. Los DPP4, según la ficha técnica de medicamentos, corresponde, como ya les había mencionado, a la siltagliptina, a la saxagliptina, a la linagliptina, que en este caso ejerce un efecto hipoglicemiante, y de esta manera, pues, el paciente presenta mejores resultados en el control, en el control glicémico. Y de esta manera, pues, controlamos mejor los valores de hemoglobina glicosilada. Los valores de hemoglobina glicosilada que ya nos orientan a nosotros a presentar ya una terapia combinada son mayores al 8%. ¿Qué nos dice la guía? Con valores mayores a 9%, usted ya debe ir pensando en insulinizar su paciente. No hay otra opción. Porque el hecho de que un paciente tenga más de 9% de hemoglobina glicosilada significa que su promedio de glucosa en ayunas está sobre los 180. Y como está sobre los 180, específicamente si un paciente tiene una hemoglobina glicosilada del 10%, su promedio de glucosa en los últimos 3 meses es de 240 miligramos por litro aproximadamente. Entonces ya no le puedo al paciente dar terapia combinada, por más que tenga reservas de insulina, porque el riesgo cardiovascular, y más aún si usted le calcula el riesgo cardiovascular en el paciente, ya vamos a ver que en la hipertensión arterial, en la diabetes mellitus tipo 2, podemos calcular el riesgo cardiovascular en el paciente. Si es un riesgo cardiovascular moderado o alto, ya no voy a darle medicación oral, le voy a dar insulina. ¿Qué insulina vamos a utilizar? Insulina intermedia, insulina NPH, dosis de 0,3 a 0,5 unidades por kilo de peso, que nos dice las guías de la ADA. Si es hasta 30 unidades, puedes darle una sola vez al día, generalmente en la noche. Si supera las 30 unidades, podría repartirlas el 75% en la mañana y el 25% en la noche, para de esta manera tener un mejor control metabólico. Y a pesar de que si su paciente ya está con basal de insulina, que ha verificado que el paciente se coloca adecuadamente, que la insulina esté refrigerada, etcétera, etcétera, y el paciente sigue hiperglicémico, podemos incluso iniciar un esquema basal bolus, basal de NPH y también bolus de insulina cristalina o insulina rápida antes de cada comida, ¿no? Para de esta manera tener un mejor control metabólico. Pero esa es la respuesta. Inicialmente, siempre debemos partir con medicación oral en diabéticos tipo 2, porque en diabético tipo 1 debe usted iniciar esquema de insulina NPH basal bolus. Ir incrementando paulatinamente la dosis de la metformina, asegurar también que el tratamiento no farmacológico el paciente lo cumpla, llegar a dosis máximas de metformina, combinarlas con otros fármacos, como los TPP4 o las sulfonilureas de segunda y tercera generación, como la climepirida, la glicazida, que también son opciones para el tratamiento de un paciente, ¿no? ¿Sí me entendieron, chicos? Sí, disculpe. La metformina con una sulfa de segunda generación, ¿se las da juntas Sí. cada 12 o se las puede dar por separado para evitar los efectos adversos en los pacientes, o cómo sería mejor recomendable para que ellos toleren y no abandonen también la medicación?
Generalmente se les da juntas, pero ¿qué nos dice igual el ADA, las sulfonilureas producen mucha hipoglicemia? Entonces, por esto se las debe combinar y se las debe dar juntas. Pero como ya les digo, evidenciando que el paciente tenga una hemoglobina glicosilada entre 8 y 9%, ahí se las puede combinar. Generalmente se las debe dar juntas. Actualmente el modelo terapéutico de ADA menciona que la medicación debe ser junta. Por eso hay las monodosis. ¿Qué significa monodosis? O sea, monodosis de la forma farmacéutica. ¿Qué significa eso? Que la misma pastilla, la misma cápsula contenga los dos medicamentos. En este caso, metformina con glimepiride, con glicacina para administrar al paciente y en este caso controlar los valores de glicemia. Por separadas no se recomienda mucho porque las sulfonilureas solas tienen mayor potencial hipoglicémico y el paciente puede caer en una hipoglicemia, sobre todo pacientes adultos mayores, pacientes con falla renal. Ya hemos dicho que los pacientes diabéticos generalmente pueden terminar en falla renal y de esta manera pues pueden presentar mayor riesgo de hipoglicemia. La clásica glibenclamida, que es el famoso Biglicem que disponen los sistemas públicos de salud, combinan 500 miligramos de metformina con 5 miligramos de glibenclamida. Pero esta glibenclamida es una sulfonilurea de primera generación que tiene un potente efecto hipoglicemiante, sí tiene un efecto potente hipoglicemiante, pero podemos caer al otro extremo que es la hipoglicemia sintomática. Y la hipoglicemia sintomática también podría complicar al paciente, ¿no? Por hipoglicemia. ¿Sí me entienden, chicos? Sí, doc. Sí, Ya, doctor. chicos. ¿Alguna otra pregunta? Ya, chicos, entonces llegamos hasta aquí la clase de hoy. El día de mañana les voy a explicar con un ejemplo, con un caso clínico para, para revisar ya las complicaciones agudas. Gracias, Doc. Gracias, chicos. Ya, chicos, nos Gracias, vemos doc. mañana ya. Gracias, doc. Ya Buenas les, noches. ya les comparto Sí, buenas la noches. presentación a Stephanie. Sí, Doc, páseme por. Chicos, no Ya se ahorita le olviden paso mañana ya. 9 de la mañana, por favor. Ya, chao, chicos, nos vemos.